Encuentro del miércoles en New York. Presenta su historia. Había una vez un sueño, una meta, una misión. Ernie Torres, desde su alma, entregó y entrega su conocimiento y toda su fe para que hoy estemos juntos viviendo nuestro encuentro del miércoles en New York. Comenzamos en un pequeño grupo de 4 personas, con muchas ganas de seguir avanzando. El universo en su sabiduría comenzó a juntar nuestras almas y al cabo de un tiempo nuestro grupo creció y también nuestro entendimiento. Entre muchas lágrimas y risas, estamos creciendo cada uno de nosotros con su experiencia personal que si nos dan rienda suelta, podemos pasar horas contando. Juntos disfrutamos esta vida con muchas celebraciones que, por cierto, nunca faltan, como nuestros cumpleaños, viajes o simplemente una juntada de amigos. Cada instante es un motivo más que suficiente para ser agradecidos. Pasaron 15 años y en cada uno de ellos aprendimos y conocimos nuevas interpretaciones de la vida, así como nos enseña Sergi Torres, quien nos permitió acompañarlo a cruzar un puente a la realidad y desde allí saltar al vacío. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Como grupo, nos gusta compartir a lo grande, como lo hicimos en el crucero, en múltiples retiros y también en nuestras vacaciones en el desierto de Atacama. Hay tanto para contar. Por eso hoy damos gracias al infinito por esta oportunidad. También deseamos que esta nuestra misión siga multiplicándose hasta donde el universo nos guíe. Encuentros del miércoles en New York. Desea decirte gracias. Gracias, gracias. Te esperamos cada miércoles a las 7 p.m., hora de New York. Buenas tardes a todos, gracias por asistir, gracias Ernie. Y como Ernie ya lo dijo, Encuentros del miércoles en New York tiene el agrado de presentarnos hoy día desde México, Cuernavaca, a Jorge Gómez Santana. Sabía que van 2 apellidos. Gracias. Adelante, Jorge. Gracias Ernie, gracias Adriana. Un gusto poder estar con ustedes. Gracias. Un placer, exacto. El tema de hoy es súper. La salida es siempre hacia adentro. Tal cual. ¿Podrías explicar, por favor? Sí, cómo no. Generalmente nosotros buscamos las soluciones y ya lo iré desarrollando a partir de todo este espacio que estaremos con ustedes y todo esto, pero generalmente nosotros desde un punto, vamos a llamarle de vacío o de no conciencia o de no todavía responsabilidad, ya iremos, repito, desglosando todos estos términos de la idea que propongo en esta reunión, en esta mesa, cómo si nosotros nos damos cuenta del poder inmenso que tenemos para lograr lo que incluso no queremos, bueno, responsabilizándonos, podríamos, permítanme usar el término, jugar de manera muy adecuada para siempre ganar bajo los términos que entendemos de ganar, que es nuestra satisfacción, nuestras metas, nuestro éxito, en fin, todo aquello que finalmente queremos y que en muchas ocasiones, y vuelvo a utilizar una palabra que desarrollaré mucho en la plática, responsabilizar hacia afuera o si alguien ajeno a mí de lo que hoy me sucede, ¿no? Entonces,
Veremos el poder de la elección, el libre albedrío, cómo está todo diseñado a nuestro favor, las trampas que nos ponemos, toda esta serie de costumbres, accesos, que, en fin, da un tema para mucho más, mucho, muy profundo. Definitivamente, es bien amplio, es un abanico de muchos colores. Claro. Y todo recae en uno solo, ¿no? Que es tu poder de elección. Absolutamente. Y reconocer ese poder de la elección bajo un tema de conciencia, ¿no? Que parecería muy difícil de alcanzar y la realidad debería ser simplemente dar un paso hacia donde lo debo dar, aceptar lo que viene y recibir toda la abundancia y felicidad que nos corresponde, ¿no? En fin, reitero, va a estar interesante desde mi emoción y desde mi punto de vista la propuesta que pongo en la mesa. Excelente. Entonces, Jorge, ¿nos puedes platicar un poquito quién eres? Sí, con todo gusto. Bueno, soy de aquí, nací en la Ciudad de México. Desde los 2 años me vine a vivir aquí a Cuernavaca. Permanecí en esta hermosa ciudad hasta los 20. Después me fui a Guadalajara, Jalisco. Estuve viviendo y estudiando allá. Tuve la fortuna de estar 30 años nada más en aquella hermosa ciudad. Y bueno, la nostalgia me ganó y yo cumpliendo 50, o sea, hace 8 años, decidí regresar a esta, reitero, hermosa ciudad, hermoso clima. Tuvimos ya la fortuna de convivir con Ernie Torres por acá, que estuvo 4 días maravillosos apoyando a gente espectacular. Se le recuerda con mucho cariño, a pesar de que ya pasaron 5 años, la gente sigue recordándolo, de tal suerte que sembró una semilla en tierra muy fértil, cierto, pero una semilla muy buena, ¿no? También tuvimos la fortuna en todo este periodo de estos 8 años, te platico, tuvimos la fortuna de traer a alguien que yo admiro, quiero mucho y que me ha enseñado bastante y sigue enseñándome, que es Sergi Torres, ¿no? Tuve la fortuna de traerlo a México, junto con otra compañera, Mónica Sandoval, y estuvo aquí con nosotros por primera vez en México, una semana con nosotros aquí en Cuernavaca, desarrollando diferentes tipos de actividades y una serie de eventos bastante agradables en universidades, con jóvenes. Recuerdo en particular un evento de jóvenes para jóvenes, diseñado por jóvenes, con presencia de Ernie. En aquel entonces el Skype era la plataforma que más se utilizaba. Bueno, sí. Jóvenes de aquel entonces de prepa estuvieron 3 horas sin tocar un celular, poniéndose de acuerdo, poniéndose de acuerdo cómo iban a hacer la reunión. Hay una enseñanza, porque nosotros esperábamos las expectativas, ¿no? Tema que iremos tratando más adelante. Teníamos expectativas de un tanto más de personas, ¿no? Nos llegó el miedo. Es una charla de mucha experiencia y sin embargo juntamos a más de 300 personas en este auditorio y reitero, de jóvenes para jóvenes. Fue creado por todos, estuvieron medios, periódicos, parte de una televisora, en fin, una experiencia bastante agradable, entre muchas otras, amén de, bueno, tener a Sergio una semana entre nosotros, fue simplemente espectacular, ¿no? Y bueno, tuvimos la fortuna de traer muchos otros tantos eventos y te platico de manera breve. Yo toda mi carrera, ya cumplí ahora en febrero 40 años en el tema de la parte de finanzas, trabajando para diferentes instituciones y siempre he tenido la inquietud de la docencia. Tuve la fortuna, déjame usar la palabra casual, de dar clases en la universidad en donde yo me gradué y me fue muy bien, muy bien. Yo recuerdo que iba circulando por la avenida López Mateos, una avenida muy conocida en Guadalajara, y en eso suena mi celular y era la mamá de una alumna. Yo dije, caramba, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿No? Empieza la cabeza a caminar bastante más que rápido. No, ella tenía una oficina de consultoría y me invitó a dar una charla, mi primer charla, una fusión en una empresa que se llama Celanese, en Ocotlán, muy grande, para directores y líderes del sindicato. Me fue muy bien y bueno, de ahí llegué hasta Miami a dar una semana a conferencias. Tuve mucha fortuna, no era mi trabajo fuerte, pero lo hacía. En el año del 2014 yo sentí un fuerte llamado hacia la conexión con la espiritualidad, muy, muy fuerte llamado.
y así fue como trajimos a Sergi y a muchos otros, repito, y entonces hicimos cualquier cantidad de eventos aquí en Cuernavaca del índole espiritual, trayendo gente de Alemania, de Chile, de España, de la India. En Guadalajara también llevamos obras de teatro, en fin, retiros, talleres, en fin, giras por Manu, que está ahorita en la India. Lo trajimos por Celaya, Querétaro, Guanajuato, México y Cuernavaca, ¿no? Cuernavaca, aquí estuvimos una semana en un retiro maravilloso. En fin, en pocas palabras, y espero que hayan sido pocas, es Jorge Gómez. Gracias, Jorge. Excelente, excelente. Eres un libro, ¿sabías? Gracias. Entonces, explícame, ¿cómo voy hacia adentro? ¿Cómo vamos para adentro? Esa es una pregunta fenomenal, pero tendríamos que respondernos primero cómo es que logré irme para afuera, ¿no? O sea, ¿cómo es que veo para afuera? Esa es la pregunta de los 64,000 pesos. Se decía antes un programa aquí en México que era así como, no sé, 64,000, en aquel entonces eran más de, no sé, $10,000 o una cosa así, ¿no? Que para entonces era mucho. Pero esa es la pregunta que hay que respondernos. ¿Cómo es que logro ir para afuera? ¿Y cómo es que permito que la parte que yo le llamo inconsciente o destino o todo esto desde un proceso de dos palabras que a mi entender son importantísimas en esto que quiero poner en la mesa? Yo hice como si fuera un organigrama y déjeme plantearlo así, le pido a la gente que nos esté escuchando que nos lo imaginemos, ¿no? Finalmente, Einstein decía que una de las partes más hermosas que tenemos de regalo es la imaginación, ¿no? Y juguemos con esa imaginación. Entonces, permítanme, síganme en este juego de imaginación como si fuera un organigrama, las salidas para adentro. Y de un lado del organigrama tengo un factor que se llama responsabilidad, le pongo un asterisco, y otro que se llama culpa, y le pongo 2 asteriscos. Primero, la responsabilidad yo la entiendo siempre muy ligado a la culpa. Y sin embargo, la culpa es como si alguien me atacara, como si alguien me juzgara y como si alguien estuviera midiendo nada más en qué momento doy un paso en falso para entonces contraatacar con, se decía de la segunda reacción, ¿no? De la acción corresponde una reacción doblemente, en doble sentido. Y la realidad es que en la cuestión de culpa esto no cabe, no existe la culpa, pero yo le he dado tal poder. Y ese poder, ¿qué es en particular? Finalmente la inconsciencia. Pero la inconsciencia es una falta de responsabilidad y lo dejo en manos del destino. Luego entonces me estoy convirtiendo en una víctima de no decidir, porque si el regalo que Dios nos dio, el universo, yo le llamo Dios, pero le podemos llamar como tú quieras, Yahvé, yo soy, universo, finalmente lo importante es el sentimiento que este ser supremo genera y que está en perfecta comunión con nosotros. Y regresando a la exposición que yo comentaba, es finalmente desde que yo quiero darme cuenta del poder de elegir, elijo ser quien soy y todo lo que creo que soy lo dejo a un lado. Y luego entonces la responsabilidad es la habilidad de responder. Entonces, ¿con quién voy a tener esa habilidad de responder? ¿Quién es mi guía? ¿La culpa, el miedo o el amor? En la expresión que quieras ponerle. Hoy, expresado, se vuelve fácil. Y la mente me va a empezar a decir, pero mejor que es muy complicado todo esto que tú estás diciendo. Y lo complicado es el ego actuando. Es más complicado lograr lo que hiciste que lo que debes hacer. ¿A dónde voy con esto? Déjame abrir un paréntesis y ahorita regreso a la exposición natural de este tronco, de este organigrama. Si Dios ahorita estuviera frente a nosotros, cruzara los brazos y nos quedara viendo con todo el amor del mundo, probablemente nos diría, mira la fuerza que tienes, que sin yo quererlo, ve hasta dónde has llegado. Me estoy dando a entender. ¿Qué propongo con esta reflexión? Finalmente tenemos la fuerza para ir aún en contra
de lo que fuimos hechos. Si esa fuerza la llevo a un consciente y en lugar de ponerle un signo de culpa o un signo negativo, le pongo un signo de más, imagínate la capacidad de responder que tenemos ante tal circunstancia. Sin embargo, una buena trampa que nos ponemos es que la palabra responsabilidad es yo me hago responsable, luego entonces tengo culpa de esto y entonces tengo que hacer un pago de algo que es. Una de las leyes del caos, creo que es la segunda, que sugiere el curso de milagros, es pensar que nosotros hemos abandonado a Dios y Dios está enojado con nosotros. Y en realidad la palabra, lo que Dios unió, que no lo separa el hombre, me parecería que viene de ahí. Es decir, no estamos separados y Dios no está enojado con nosotros. Suponemos que el juicio final, y esto también lo propone el curso de milagros, es un momento dado, yo así me lo imaginé cuando era niño y oí la primera vez, creo que desde la primera comunión, el juicio final. Me imaginaba una corte, Dios sentado en algún lado, Jesucristo abogando por nosotros y alguien enumerando todas mis virtudes, mis palomitas y mis taches. Seguramente ante esa opinión tendría mucho más taches que palomitas. Luego entonces me tendría que ir para allá. Eso sería lo que yo me imaginé y en algún momento, consciente o inconscientemente, vives con una carga de culpa innecesaria. ¿Qué es el juicio final según el curso de milagros? Es cuando tú dejas de hacer un juicio y te unes a la divinidad. ¿Qué es lo único que te queda entonces? De libre albedrío. Acepto lo que Dios me dio. Porque repito, tu condición de creencias, de educación, de ligas, de todo lo que venimos arrastrando, finalmente nos lleva a hacer conclusiones no válidas, primero sobre responsabilidad, segundo sobre un nivel de inconsciencia, y en ese nivel de inconsciencia nos conviene porque caemos en una zona de confort bastante cómoda. Digo, ninguna zona de confort es cómoda, pero la hacemos cómoda por el temor a salir de esa zona y de enfrentar nuestros miedos, pensando que todos esos demonios, no me gusta usar esta palabra, pero creo que es la mejor forma de cómo lo podemos explicar, y no dándole la connotación de demonios a más poderosos, sino a alguien que con mi poder lo utiliza en contra, mis creencias. ¿Qué tengo que hacer entonces? Liberarme de las creencias y tener fe. Sergi bien lo narra, ¿no? Perdón si cito mucho a Sergi, pero digo, no, perdón, al contrario, voy a citar mucho a Sergi, porque amén de que es un gurú, no solamente para mí, para mucha gente, yo entendería que en definitiva es un ser que nos da mucha luz de una manera bastante contundente y amorosa y práctica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Reitero, decirnos, sí, acepto. Ese es el libre albedrío. Otro factor que tenemos en ese organigrama, y regreso a mi organigrama, ¿qué es lo que tengo? Mis lazos familiares, las uniones que he generado bajo este mismo criterio, y por otro lado, tengo todas mis creencias que me aferro a esa zona de confort. Alguien decía recientemente, que lo escuché, la parábola del elefante, ¿no? El elefante y el jinete. El elefante es el animal emocionalmente, es pura emoción, solo emoción y memoria. Ese es el elefante, con un poder inmenso, pero con la condición de que su emoción prácticamente es el dominio de ellos. Y si hubiese un jinete que lo lleva, o que está arriba de él, finalmente él sería la parte pensante. ¿Qué es lo que domina? La parte pensante, generalmente. Pero ¿qué sucede con la emoción? Cuando la emoción es mucho más fuerte y el elefante está emocionado para hacer lo que él quiera, no hay mente pensante. ¿A qué nos hemos dedicado nosotros? A no cultivar esa emoción, a no darnos cuenta de ese poder que tenemos ahí en la emoción. Y entonces no tenemos ese equilibrio con ni la habilidad de responder, con los conocimientos que nos va dando nuestro caminar en este hemisferio. Y seguimos creyendo y cegándonos solamente a que la emoción va a ser más fuerte, siempre de una manera oculta, de una manera inconsciente, para poder nosotros actuar en esa condición. Si lo que me sucede afuera lo generé yo,
y puedo darme cuenta de eso, imagínate lo que yo puedo lograr. Nada más hagamos este ejercicio. Lo que yo podría lograr en el sentido, si me doy cuenta. Si acepto mi poder, mi unión, mi responsabilidad y el libre albedrío de lo que se me presenta. ¿Qué es lo que estoy viviendo en este hemisferio? Experiencias. ¿Con base en qué? En lo que yo mismo proyecto, en lo que yo le llamo inconsciente o subconsciente, que finalmente viene de una serie de condiciones a las que yo no le he prestado atención, pero que les doy poder. Como el elefante. Nada más que la buena noticia para esto es que a mi elefante, a mi emoción, le puedo dar esa parte de responsabilidad y entonces puedo lograr con ese elefante, esa emoción y ese equilibrio, lo que yo me proponga y manifestarlo fuera. La ley de la atracción, de la que he de reconocer que yo no me siento tan identificado, y no quiere decir que sea mala, buena, simplemente no logro yo conectar mucho, salvo en este renglón o en esta partecita. La intersección que tengo con la ley de atracción es esto, tengo yo la posibilidad de crear mi futuro desde la responsabilidad de lo que estoy pensando. Y si lo que quiero manifestar solo son cosas materiales, estoy cayendo en usar mi poder de una manera revolvente en lo que yo llamo bueno, solo en lo que yo llamo bueno, sin conectar con mi real espiritualidad. Luego entonces, y otra frase de Sergi, es, ¿qué me está enseñando la vida? ¿Y cómo entiendo yo la enseñanza? Esta es una pregunta que parece sencilla, pero es profunda. ¿Cómo entiendo yo la enseñanza? ¿La entiendo con dolor? ¿La entiendo con cierta carga de responsabilidad, con cierto proceso larguísimo? Prueba y error, me van a reprobar y a ver si paso, y si no paso, entonces tengo otra vez que volverme a castigar. No, la enseñanza es lo que se te está mostrando enfrente de ti. Es ese espejo que tú estás viendo, que regularmente no quieres ver y que finalmente a tu divinidad le tienes que preguntar, ¿para qué es esta experiencia? Pregunto yo, bajo estas todavía principios de lo que estamos hablando, y ojalá alguien de los que estamos conectados pudiera hacer una pregunta o darme una respuesta, pero pregunto yo, con estas premisas puestas hoy, ¿dónde está la salida? ¿Afuera o adentro? ¿Qué película me estoy contando yo, que estoy proyectando y que me estoy permitiendo ver? Queramos o no, el guión de la película que yo estoy viendo lo hice yo. Y a eso le llamamos destino. ¿No es un poquito de victimismo? Y ese victimismo me conviene. Y desde ese victimismo llamado necesidad, luego entonces parece que hay una pregunta. Desde ese victimismo entonces yo entiendo mi conexión con un ser supremo que a veces me hace caso y a veces no. Y que tengo que rogar por 1000 condiciones, cuando él probablemente si te contestara, no, quítale el probablemente. Hoy te diría, está en ti. Quiero que te des cuenta. Quiero que te des cuenta. Y en ese proceso es responsabilidad. Y otra vez la culpa vuelve a actuar, ¿no? La jalo del organigrama y lo vuelvo a poner en esta acción. ¿Ok? Si es en mí y si yo fallo y la falta de confianza, y entonces voy a tener la culpa, pero prefiero no porque si yo lo intento con mi poder y en realidad no lo tengo y entonces fallo, ¿qué ecuación interna se me viene adentro? Otra vez con una conexión de culpa. Cuando, por Dios, tenemos la posibilidad inmensa de lograr lo que queremos. Y la palabra humildad, no sé en diferentes países, pero cuando menos yo la entendí de muy niño, o así me la enseñaron, eso es irresponsable, ¿no? Cuando yo digo, me lo enseñaron. La frase consciente debería ser, aprendí. Y hoy aprendí, antes me enseñaron, hoy aprendí, que la palabra humildad no tiene nada que ver con la pobreza, ni con la situación económica, ni con hacerme menos. La real humildad es, me hago un lado para ser la divinidad que soy yo.
hago a un lado las creencias que tengo para reconocer mi poder. Eso es la humildad. Cuando en realidad lo que estamos entendiendo es, me hago chiquito, me hago víctima, me hago una serie de condiciones para que en nombre de esa falsa humildad, que no es más que, perdón, probablemente podría ser una soberbia disfrazada o un temor encapsulado, finalmente la divinidad haga algo por mí y que se compadezca de lo mucho que sufro. Cuando en realidad estamos nacidos para ser felices, ¿no? Ese es el punto. Nada más que la palabra felicidad, nosotros la ligamos a separarnos de una tristeza y entonces seguimos dando validez a la tristeza, cuando nuestro estado natural es ser feliz. No hay más. Es decir, para la luz hay oscuridad. Imagínate que yo soy la luz y en algún lado alguien ve oscuridad y yo llego a donde está la oscuridad y mi pregunta inmediata va a ser, ¿dónde está la oscuridad? Pasa lo mismo con la felicidad. La felicidad soy yo. Mis creencias es lo que me puede llevar a todo esto. Y hablábamos hace rato de las expectativas que nos vamos generando, ¿no? No quisiera avanzar porque me parece que hay una pregunta. No sé si estoy en lo correcto. ¿Me podrías ayudar? En realidad fue una respuesta. Cuando hiciste la Ah, pregunta, contestaron adentro. ok, qué bueno. Qué bueno para quien contestó que no alcancé a ver. Gracias. Ok, voy a poner el ejemplo de Sergio Torres, de la conferencia que cité hace rato de los jóvenes. La idea nació de una manera muy inteligente porque cuando menos en mi generación siempre pensamos en hablar con los jóvenes, hablarles de sexo y droga y todas las prevenciones que a nuestro entender podrían ser. Pero estamos recordando nuestra juventud y nuestros momentos en la época actual. Y eso era un poquito estar en no comunicación y aplicando nuestras creencias. Creo que ahí, per se, después de lo dicho, entendemos ya una falta de empatía, ¿no? Una serie de no crecimiento. Llevar el pasado al presente y conjugarlo de una manera que finalmente la ecuación no nos iba a dar absolutamente ningún resultado. Cuando menos no el que se tenía que dar. Y unos jóvenes nos dijeron, de eso, ¿qué quieres que te diga? Te doy clases, te puedo sacar todo lo que quieras, ya estamos cansados de que nos digan eso. ¿Tienes razón? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué te gustaría saber? Los chavos se quedaron en shock. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a decir no, más no a responsabilizarse de lo que realmente querían. Ese ejercicio hubo que trabajar mucho con ellos, pero lograron embonarse para saber qué querían. Después de eso, se embonaron con Sergi, hicimos la conferencia y empezó a resultar un movimiento muy bonito. La intención era platicar con entusiasmo y llevar ese entusiasmo por todos lados, con toda la gente, y que se fueran 5 a 10, 10 a 20, 20 a 100 y así sucesivamente. Intervenimos dos factores, las expectativas, el ego, estoy hablando de su servidor, finalmente banquero y todo esto. Yo pretendía tener 1000 personas en el auditorio. Contraté incluso sillas para 1000 personas. Mi terquedad, más que fe, estaba puesta en 1000 personas. Las mamás tuvieron miedo de que no lograran sus hijos 1000 personas. No los logramos. Primera enseñanza. La fe no es una cuota numérica. Segundo, la fe no es terquedad. Hablo por mí. Tercero, no creímos en los chavos. Cuarto, nos fijamos más en la meta que en el proceso. 5, no escuchamos los mensajes que nos estaban dando. Y finalmente, tuvimos un resultado que fue el indicado porque fueron 300 personas a las cuales les llegó un mensaje muy importante. Hay gente de ese taller que saliendo de ahí nos dijo, mi vida en este momento empezó a tomar un sentido que yo no encontraba. Hubo gente que, en fin, muchísimas emociones que pasaron. Una persona que dijo, yo vine a ver a Sergi porque es bautizo de mi nieto, fue a ese evento porque no se quería perder nada, se llamaba María, venía de Oaxaca,
y fue a ese evento y le dijo a Sergi, yo tenía un evento con mi nieto, era bautizo de uno de mis nietos, pero yo ya me voy y no quería irme sin verte a los ojos. Wow. O sea, condiciones como estas que son lo que nos van presentando la enseñanza de todo ello. Y entonces de aquí retomo lo que son nuestras expectativas. Y pregunta, y también lo dejo abierto, ¿las expectativas son nuestras? Fíjate bien esta pregunta, si no la podemos responder. ¿Son mías? ¿Y con base en qué son tuyas tus expectativas? Finalmente, lo que buscamos es felicidad, tranquilidad, paz y lo que tengamos de denominación de éxito. Pero el éxito lo busco porque entiendo que me merezco entonces todo lo que mi corazón quiere. Y no podríamos ahorrarnos muchos pasos preguntando a mi corazón qué es lo que quiere y creyendo en mi corazón qué es lo que quiere. Porque finalmente, ¿qué es la vida? Que el corazón lata, apreciar, tener, manejar, ir al banco y tener una cuenta, o la vida es sentir y permitirte sentir. Voy a poner un ejemplo muy burdo y aquí déjame poner un ejemplo de una vivencia. Hace 2 años, más o menos, 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, tuve un problema muy serio del pulmón y estuve 3 semanas en el hospital. Debo agregar aquí un comercial en donde recibí muestras de afecto, bueno, más que maravillosas, hermosas, hermosas de muchísima gente y de condiciones muy gratas, a quien tengo que agradecer muchísimo, a muchísimas personas. Pero sin embargo, más bien, una de las enseñanzas que más me dejó esta etapa, donde estuve muy cerquita de trascender, fue, yo sentí que se me preguntó si quería seguir o no. Y después de hacer un análisis concienzudo, dije, sí, tengo muchas ganas e ilusiones y experiencias que quiero vivir. Todavía hablo un poquito de ilusiones y de expectativas. Conforme fue pasando el tiempo, entendí que la vida era sentir, no pensar. Generalmente, y voy a poner un ejemplo como a mí me llegó, bañarse en esas circunstancias es un privilegio, bañarse uno mismo. Es un privilegio. Es muy cómodo que te bañe la enfermera, eso es una realidad, chascarrillo, ¿no? Pero es hermoso poderte bañar, es hermoso poderte bañar bajo esas circunstancias. Y uno aprende a sentir. Es decir, yo me bañaba pensando en mis pendientes, pensando en lo que tenía que hacer y dejando de disfrutar ese hermoso placer que es sentir el agua en tu cuerpo, sentirlo. Sentir el frío, sentir el calor, sentir la amistad, sentir un beso, sentir el amor, sentir incluso hasta lo que yo llamo odio, que es un miedo bastante bien disfrazado, pero ese odio, si yo lo empiezo a sentir, ¿qué es lo que tendré que hacer? Dejarlo salir, no volverlo a esconder, entenderlo, entregarlo y transformarlo. Es ahí donde tenemos un poder. Luego entonces, ¿qué es la vida? Sentir. Y luego entonces, ¿por dónde viene tu salida? Vuelvo a preguntar. Permitirle a tu corazón sentir que se manifieste y con tu responsabilidad en la unión de la humildad con el Ser Supremo, finalmente tomar la decisión que mejor te corresponda. ¿Cuál es? Sí, confío, voy, aprendo, entrego, doy frutos, crezco. ¿Voy a tener mucho dinero? Si lo quieres, sí. Si no lo quieres, no. Es que para trabajar, para tener mucho dinero tengo que super sudar y sacrificarme y subir y bajar ok, es tu historia y te la has creído y ahí está tu poder. Y si eso lo podemos cambiar, ahora, ¿para qué buscas el dinero? Es pregunta importante. Para encontrar después de eso la felicidad, te tengo una noticia, ya eres feliz. Ahora sí, ten dinero, nada más ponlo en orden. Si esa es tu voluntad. Y si no es tu voluntad y es tu aprendizaje que tú mismo diseñaste, adelante. Debo reconocer que en este periodo que yo platiqué, yo decidí tomarme yo dejo de fumar en el 2013, 2012. Y déjame decirte que
yo estaba en una circunstancia muy, ¿cómo te puedo decir? En un proceso no queriéndome, muy cerrado, muy inconsciente. Tenía mucha fuerza bajo un concepto, pero no estaba contento conmigo. Me fumaba 2 cajetillas de cigarro por día. 2. Y finalmente, un día, yo recuerdo que fumando, decía, Diosito, por favor, quiero ya dejar de fumar. Y aquí hay una enseñanza, pero sin dolor, sin enfermedades. Y un buen día dejé de fumar. Y se me preguntó si podía hacer una carta. Dije, claro. Y hice la carta, porque lo tomé precisamente en la universidad donde me titulé, abrieron un programa para dejar de fumar. Cuando yo llegué a esto, yo dije, me preguntaron que estaba en la predecisión de dejar de fumar. Dije, estoy en la pre. Y creo que de 30 fui el único que dejó de fumar. Y dejé de fumar de un día para otro. Me pidieron la carta, la hice y dije, he decidido ver. Ya no quiero la cortina de humo. Fue un decreto. Decidí ver. Ya no quiero la cortina de humo. Y la vida me empezó a generar una serie de, primero un fuerte sentimiento de traer hacia el punto de la espiritualidad. Y empecé a caminar con esto. Y todavía yo lo entendí como tengo que aprender, y el aprender significa dolor, enfrentarse significa una lucha sin tregua, hasta que uno sale victorioso. Y toda esa sarta de cuestiones poco inteligentes que vamos aprendiendo del cine, de caricaturas, de frecuencias, de una serie de condiciones que el mundo nos ofrece. Entendí también que la televisión nos ha manipulado de una manera maravillosa. Y entonces dejé de ver televisión y empecé a ver para dentro de mí. Y después de este periodo que fue muy doloroso, porque así lo decidí yo, de otro tanto de aprendizaje, entendí que nosotros podemos aprender sin sufrir. Es otro poder de elección, es otro libre albedrío. Pero, ¿qué sucedió? La vida me concedió lo que yo pedí y lo que yo entendía. ¿Qué fue? Aprendizaje es igual a dolor. Y como yo quería ganar, pues gané. No quería ya ser víctima. Creo que uno de los mensajes es las salidas para adentro, pero el clavado no es tan doloroso. En realidad el clavado es hermoso. En realidad el clavado es una oportunidad maravillosa de nadar en el amor, sin culpa, mereciendo. Y ese es otro factor, merecer. Perdón por el francés, pero ¿quién chingados nos dijo que no tenemos la capacidad de merecer? Peor aún, tú te lo dijiste y te lo creíste. Luego entonces, y si cambiamos ese factor y decimos, sí me lo merezco, sí lo merezco, ¿por qué? Porque soy Jorge, porque soy uno con Dios y porque nací para esto. Merecer, ¿qué significa para nosotros? Esforzarte, sacrificio, dolor, todo este tipo de condiciones. ¿Y sacrificar qué? ¿Qué sacrificas? Es que yo como quiero dinero y como no me lo merezco, luego entonces tengo que trabajar mucho y sacrificar a la familia, sacrificar mi vida, mi salud, como si ese fuese el único camino. Y si nosotros cambiamos esto y con el poder que tengo, entrego ese equivocado pensamiento y digo, este pensamiento de aquí en adelante no forma más parte de mi ser, con minúscula, dice el curso de milagros, y me integro al ser, entendiendo, con mayúscula, entendiendo que soy quien soy humildemente en unión con la abundancia, y sé aprender y manejar la abundancia y vivir en abundancia porque me lo merezco y lo comparto, cambiaría nuestra perspectiva de vida, cuando menos, y déjame decirlo, en un hemisferio en este hemisferio, cuando menos cambiaría por nosotros 10 minutos. Y esos 10 minutos no sería vivir ese
instante sagrado, instante santo de una unión mayúscula con el Ser Supremo. Es un atisbo, un regalo, aunque sea, vuelvo al hemisferio en el que estamos, un regalo mayúsculo que nos estamos dando y aceptando. Es una pruebita, una miel de lo que nosotros podemos alcanzar si en realidad nos lo proponemos. Y reitero, ¿de quién depende? De la divinidad. ¿Está bien? Sí depende de la divinidad, nada más que una noticia. La divinidad somos nosotros. En realidad la divinidad soy yo, eres tú. Y la humildad es que te lo creas. Esa es la realidad. No que te sientas un ser humano pequeñito, porque ser humano es una experiencia y nunca seremos pequeñitos, sino en realidad es una experiencia y me reconozco como el Ser Supremo. ¿Qué nos puede ayudar para todo esto? Yo creo que una cosa que nos puede ayudar y que sugiero mucho es escribir. En las mañanas, sugerencia, cosa que yo hago en un 95% de las veces, me levanto y doy gracias, escribo y escribo todo lo que en ese momento tengo. No pretendo hacer un libro, no pretendo que siga una secuencia, sino lo que tengo en ese momento. Y entonces medito. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. No tengo una medición, pero medito. No sé meditar, primera parte del ego. Sí sabes, no lo practicas, pero sí sabes. Porque se trata de ir avanzando, aunque sea 2 pasos, a poner tu mente en conexión contigo, con el Ser Supremo. Si no lo sabes hacer, un tip sencillito, respira y da gracias. De momento nomás. Y el universo te va a ir poniendo todos los medios para que tú aprendas a meditar. Si es que a eso le llamas aprender. O recuerdes cómo se medita. Y otro punto es, procura siempre llevarte al consciente todo eso que surge en el momento. ¿Qué sucede cuando se me viene, decía yo, sentir una experiencia de odio? ¿Qué hago con eso? No, espérame, mi juicio divino, no, yo no puedo ser, soy un Ser Supremo. Lo vuelvo a guardar. ¿En dónde? En un sótano que el día de mañana se nos va a convertir en una enfermedad. Se los digo con conocimiento de causa. ¿Qué es lo que se me está presentando entonces? Una bendición. Y esa persona que me hizo detectar un odio que tengo guardado, hay que agradecerle. ¿Qué tengo que hacer con ese odio? ¿Lo vuelvo a guardar? Pues no, es como, perdón, a lo mejor este ejemplo es demasiado burdo y feo, y lo que pretendo es concientizarnos para que no lo volvamos a guardar. O sea, vamos a pensar que tú tienes algo muy sucio que está saliendo de tu ser. Me cuesta trabajar decirlo, pero déjame decirle, un vómito y lo vuelves a guardar. Pues no, o sea, si está saliendo es porque quiere salir. ¡Fum! Para afuera, transfórmalo, entrégalo, cámbialo, dile al Espíritu Santo que se lo lleve. Y finalmente, poco a poco te vas a ir dando cuenta de que esos sentimientos, que no lo son, pero esas creencias equivocadas o esos miedos encapsulados, ya no forman parte de ti. Forman parte de un ser que tú creíste ser, todo esto con minúsculas, para que pases a ser con mayúscula quien realmente eres. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿para dónde es la salida? Luego entonces fíjate el regalo tan divino que significa esto, es reconocer tu poder y que tú eres realmente el ser que quieres ser, que puedes ser, que deseas ser, que eres todo amor, proyectándote una película que nada tiene que ver con tu realidad, sino con falsas creencias encapsuladas en un miedo mayúsculo. Es que mi mamá, es que mi papá, es que mis ancestros, es que así debe ser. Todo eso son creencias. Y esas creencias, lo único que me está haciendo es estorbando lo que realmente soy. Y es el ego actuando en todo su esplendor. El ego es muy canijo si tú le quieres dar el tema canijo. Pero Dios, el universo, tu divinidad, es infinitamente más grande de lo que tú puedes ver o creer que es tu ego. Lo que sucede es que tienes miedo a ver tu responsabilidad.
Y la palabra responsabilidad no tiene que ver con tu culpa, ni mucho menos. Si nosotros, y vuelvo al tema cuando estuve enfermo, ¿por qué yo tengo que entender que una separación tiene que generar un conflicto? Porque así la ley del causa a la que hacía referencia hace ratito tiene que ver. Y luego entonces, cuando yo decido irme de este hemisferio, tengo que enfermar mi cuerpo. Cuando quiero sentir que una relación cumplió su objetivo de enseñanza, tengo que ponerle calificativos negativos, tengo que pelearme, tengo que abandonarlo, porque estoy acostumbrado a que la separación existe y tiene que ser así. Cuando en realidad podríamos nosotros decir, hasta aquí llegué, decido irme, parto, cierro los ojos y me voy. Que sería lo mismo al terminar una relación o al entender que esa relación me enseñó lo que me tenía que enseñar y ahora voy a otra condición para hacerlo. No tengo por qué pelearme con nada de mi vida, con nada. Entonces, si yo puedo entender que mi salida es para adentro y que no estoy peleado con nadie y que mi divinidad es en conexión con todos, luego entonces, ¿en dónde está el único conflicto que tengo? En cambiar mi guión. Sí le puedo llamar conflicto. Y te aseguro algo, eres declarado ganador, incluso antes de entender esa batalla que tú puedes ver muy grande y que en realidad ni siquiera es batalla y menos grande. ¿Ok? Me gustaría, bueno, a ver si hay alguna pregunta o tú tienes una pregunta, Ernie, el auditorio. Pueden abrir micrófonos y preguntar con confianza. Muchas gracias. Lamentablemente, el señor habla demasiado claro, espectacularmente claro. Más claro, imposible. Solamente me gustaría hacerle un pequeño, pues, puede que no esté de acuerdo porque con lo que voy a decir, pero responsabilidad, habilidad para responder. No era sino eso. Pero muy claro lo que dice el señor Jorge Gómez. Muchas gracias. Hombre, gracias a usted de verdad. Un gusto. El gusto es el mío. Pues el gusto es de todos nosotros. Gracias por toda esa maravillosa. No, me ha dejado anonadado. Venía con las ganas de percibir dónde había algún error, alguna cosa, fuera de noqueado, fuera del combate, fuera. No, Qué amable, muchas gracias por sus comentarios, de verdad lo aprecio. sí, señor, muchas gracias. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Cómo veo mi responsabilidad en la vida? Porque en general, como nos explicaste, siempre estamos atentos a poner la responsabilidad en alguien más. Pero ¿en qué punto yo puedo darme cuenta que eso es mi responsabilidad? Ok. Es una pregunta que pudiera parecer como muy circular, ¿no? Mira, primero, lo que yo llamo el otro es mi espectacular espejo. Porque finalmente lo que me está enseñando para bien o para mal es mi responsabilidad, rehace la habilidad de responder, el sentimiento que me genera. Si me genera mucho amor, es porque me está enseñando la parte de un amor que soy realmente. Y si me enseña cualquier manifestación que no sea del amor, vuelvo a mi habilidad de responder para sanar algo que tengo que sanar. ¿En pro de qué? Pues de mi sanación, de mi libertad. Y entonces tendré que agradecerle. ¿Vino para enseñarme eso? Sí. ¿Me lo tuvo que enseñar de manera demasiado drástica y dura? Concedido. Seguramente lo pedimos. O no lo entendimos en su momento y nos cegó un poquito de otro miedo encapsulado que le llamamos orgullo, ¿no? Que finalmente si le pones... un exdirector de un banco cuando yo empezaba me dijo, es que el orgullo tienes que pensarlo muy bien, porque el orgullo empieza donde la inteligencia se acaba, ¿no? Si lo ponemos de manera espiritual, el orgullo empieza cuando no reconoces el amor, cuando tienes miedo a caminar en el amor. Entonces,
si yo veo la responsabilidad como ese momento, esa circunstancia de vida que me está presentando el otro, bendiciones, ¿no? Yeah. Bendiciones. Es decir, ¿qué siento yo cuando las personas no gratas, de entrada, cualificarlos así, es poco amable, poco sano, poco interesante, pero los clasificamos. Y esa persona no grata que se me presenta en mi vida, ¿qué me está enseñando de mí? Entonces me está enseñando algo que yo considero no grato y que finalmente tengo que sanar, tengo que poner la responsabilidad en la habilidad de responder. Y seguro mi vida va a empezar a fluir bajo una armonía espectacularmente maravillosa. Y entonces empezaré a ver oportunidades por todos lados, ¿no? A ver, hay un juego de conciencia, inconsciencia, competencia, incompetencia. Voy a procurar ser primero breve y después claro, o al revés. Imaginémonos en uno de los cerritos grandes de cualquier parte de América Latina, de estos pueblitos que están alejados y alejados y alejados en cualquier ranchería minúscula y en un cerro. Quien esté ahí es un inconsciente para los carros, porque nunca los ha visto, y un incompetente, porque nunca los ha visto. Y está tranquilo, está contento. Inquieto, vamos a llamarle Juan, don Juan, baja al pueblo y ve por primera vez un carro. ¿Qué sentimientos vienen? Es del diablo, qué lástima que yo no lo tengo, de incomodidad, en algún sentido movió algo en lo interno. Y entonces él se tiene que reconocer, a fin de crecer, como un inconsciente, o consciente, porque ya es consciente, perdón, reitero, consciente, e incompetente. Aquí viene un reto, que nosotros le llamamos reto, que es esa responsabilidad y la habilidad de responder es el puente entre consciente y competente. Don Juan acepta ese reto y se vuelve entonces consciente y competente, porque ya sabe manejar un carro, ya sabe que es un carro. Y después volvemos a un sentido de inconsciencia y competencia e incompetencia de muchas cosas que no conocemos. Reitero, primer punto, Juan arriba, en el cerro, inconsciente e incompetente, quizá muy tranquilito. La vida, el destino lo lleva abajo, su inquietud, el espíritu, como le queramos llamar, y conoce el carro. Ese carro, ¿qué representa para mí? Mejor me regreso a mi pueblo, aquí está el demonio, o es algo que yo tengo que aprender. Y con esa responsabilidad y con ese amor, me vuelvo luego entonces de inconsciente vuelvo consciente, y de incompetente me vuelvo inconsciente competente. Esa es la siguiente etapa, ¿me estoy explicando? Y la última es que vuelvo a un estado de inconsciencia e incompetencia para muchas cosas que no conozco. Luego entonces esta aventura llamada vida me va a llevar a muchas condiciones en donde yo primero soy inconsciente e incompetente y alguien llegará para decirme tienes que romper esa incompetencia a partir de que ya eres consciente de que tienes que responderla. Y yo me puedo regresar a mi estado original, es decir, al cerro, o puedo enfrentarlo y manejar ese carro. Sea cual sea el símil que le quiero dar a ese carro, el significado que le quiero dar a ese carro. Espero haber sido claro. Absolutamente. Excelente, excelente. ¿Puedo hacer una preguntita, don Jorge? Por favor, las que guste. Sí. Usted habla mucho de sanar. Pues durante todo lo que lo he estado escuchando, habló de sanar. Para mí, sanar, hay curar y sanar. Dicen que curar es hacer que el cuerpo físico externamente quede funcionando muy bien. Y sanar es curar internamente, o sea, que la parte interna, la parte emocional, la parte energética, la parte mental, la parte espiritual, funcione de nuevo armónicamente. Sería mi forma de pensarlo. Usted, es como te digo, usted tiene algo, una definición así, ¿no las puede ampliar, por favor? Que me encantó eso de competente e inconsciente. ¡Qué belleza! Eso me dejó, o sea, esta conferencia fue valiosa, nada más por eso. No, pues por todo, pero esa, el tope, la maravilla. Gracias. Gracias, sí, bueno, a ver si le comprendí bien
Sí. su pregunta. ¿Qué sería sanar? ¿Qué es sanar? Ok, sanar es, finalmente lo podría definir yo, y desde un punto de vista de experiencia personal, es cambiar un criterio no correcto por el correcto. ¿Y cuál es el correcto? El que está en sintonía con la espiritualidad, con el ser supremo, con lo mayúsculo. Competente. Con todo. Consciente y competente. Sí, o sea, yo puedo estar inconsciente, incompetente en un momento dado de condiciones que no sé todavía que tengo que sanar, de esa parte que hablábamos nosotros del inconsciente que está dentro de nosotros, que sin saberlo estamos generando lo que es nuestro entorno de vida. Alguien llega, me lo enseña, ¡pum!, me lo despierta y tengo dos opciones: o me escondo en mi cuevita o le digo, enséñame y sáname esto. A eso me quiero referir. ¿Dónde aprendió usted eso de inconsciente, incompetente, consciente, competente? Buena pregunta, y he de confesar que lo aprendí tuve la fortuna de dirigir algunos grupos financieros y en algún curso que me dieron, en uno de ellos, ahí lo encontré, solo que no lo encapsulé solamente para el sector industrial, sino para la vida misma, ¿no? Oh, muchas gracias. No, hombre, al contrario. Me parece que hay una pregunta en el chat, ¿verdad? Veamos. No tengo ninguna yo por este lado. ¿No? Ok. Bien, no sé si existe alguien más que quiera. Bueno, veo que está tratando de irse, de escaparse, y yo quiero... No, realmente lo que trato es no aburrirlos. No, ¿aburrirse quién? Ninguno de los que está aquí está aburrido, ni polcheras. Bueno, yo toda la vida, pues, yo hice unos estudios de psicología con muchos maestros de psicología, y en todos han tenido siempre el mismo resultado. Escribí un libro, lamentablemente se lo compartí al señor Ernie Torres y a la señorita Adriana, pero en el correo se perdió. A ver si tengo la forma de hacer otro libro más para podérselos compartir. El resultado es sencillo. A nivel ego, estamos hablando a nivel ego, no a nivel superior como los que usted, en las nubes en las que usted anda. En el curso de milagros, y muchas personas del curso de milagros dicen que el opuesto del miedo es el amor, y dentro de lo que yo estudio, no es así. Lo opuesto del miedo es la seguridad, lo opuesto de la ira es la paz, lo opuesto del odio es el amor. Cuando una persona tiene mucha ira y lo ofenden mucho, forma un resentimiento, y cuando el resentimiento crece mucho, se forma el odio, como por tratar de eliminar las ofensas. Tiene que hacer el proceso de odio, resentimiento, ira, y liberar el resentimiento para poder pasar a un sentimiento que se llama paz. Cuando hay paz, hay armonía, y cuando ya hay armonía, llega el sentimiento de amor. El miedo es percibir una amenaza en la vida, física, energética, emocional, mental, social, familiar, espiritual, etc. Miedo. Cuando encontramos una protección, entramos en un estado que se llama seguridad. Yo le pregunté al señor en una conferencia que estuve con el señor Sergi Torres, que por qué en el curso, porque él decía, y en el curso de milagros decía, que lo opuesto del miedo es el amor. Entonces el señor Sergi Torres me dijo, porque cuando hay amor, se busca proteger a la persona que se ama. Entonces querías, no, ahorita. Entonces, ¿tiene usted una explicación? O sea, para mí, lo opuesto del miedo es la seguridad, lo opuesto del odio es el amor, lo opuesto de la tristeza es la alegría. Ese es, pues, el mapa que yo tengo. ¿Usted puede explicar por qué lo opuesto del miedo sería el amor según ese criterio? Sí, se me ocurre responder bajo esta premisa del curso de milagros. Sí, señor. Primero, entendiendo que no pretendo yo tener la verdad, sino que la verdad per se está enfrente de nosotros, sí, y está en el universo, ¿no? Y quizá uno, en este sentido, lo que trata de hacer es darle palabra a esa verdad. Sí, señor. Nosotros cada nanosegundo
palabra hoy muy de moda, nano. Decidimos, y decidimos entre el miedo y el amor. Ese es nuestro poder de elección. Y la inconsciencia es quien nos lleva. Y en esa inconsciencia está la fuerza que no reconocemos que tenemos. Luego entonces, ponía yo el ejemplo y espero estar en concordancia con usted. Si yo tengo que al amor darle un opuesto, estoy negando al amor como tal. Le hemos querido dar un nombre en este hemisferio. Y platicaba yo el ejemplo de la luz. Si usted me lleva al cuarto más oscuro y yo soy luz, no hay la oscuridad. La luz va a decir, ¿dónde? Y nosotros tenemos tal fuerza para irnos a creer que estamos en un cuarto oscuro. Y entonces empezamos a justificar y a validarnos porque es lo que yo quiero ver y es mi poder. Y entonces, ¿qué hago? Veo las noticias, veo esto, y armo todo un escenario para justificar mi creencia. Le agradezco porque es un gran ejemplo que me permite poner en la mesa para decir cómo está nuestro poder y cómo elijo yo en virtud de uno o el otro. Y cada nanosegundo estoy creando en el amor o en el miedo. ¿Y qué es la verdad? Que el miedo lo he inventado yo y que el amor está ahí. ¿Yo o el ego? Finalmente el ego es parte de un ser que nos toca vivir en este hemisferio, a donde creo ser yo parte de él o él parte de mí. Ok. Pero esa es la humildad, ¿no? O sea, yo reconozco que no soy eso y reconozco mi grandeza. Ok. Esa es en realidad la humildad. La seguridad, una derivación de la palabra seguridad es la palabra fe. Fe es la certeza de las cosas que no podemos ver. Certeza, seguridad. Fe es seguridad. El amor se basa también en la fe. Bueno, en fin, creo que me estoy enredando, pero de todas maneras, usted cuando nos sabemos acompañados de la fuerza del espíritu, de la potencia del espíritu, tenemos fe, tenemos seguridad. Y de ahí erradicamos la incertidumbre, el miedo, el temor. ¿Me permite cambiarle una palabra? Hágale. En lugar de tenemos, si podríamos poner soy. Ajá. Ah, perfecto. Me encanta. Soy seguridad, soy fe, soy certeza, soy amor, soy luz. Me encanta. Sí, así es. ¿No? Porque tener significa que en algún momento puedo perderlo, ¿no? Ajá. Probablemente. Totalmente de acuerdo. Pero si eres, pues ya no te pierdes, ¿no? Sí, sí. No hay palabra más poderosa que el yo soy. De hecho, la palabra Yahvé viene de ahí, ¿no? Aquí antes no había, ¿cómo se llama? Vocales, entonces era Y o Y, V, H, ¿no? Jehová. ¿No? De ahí viene del yo soy. Entonces, cuando yo quiero decir yo soy muy tímido, fíjate, todo el poder del universo puesto en lo tímido. Y eso es inconsciente. Yo soy muy enojón, toda la fuerza puesta en enojón. Cuando yo soy amor, toda la fuerza puesta en el amor. Es otra vez nuestro poder de elección, otra vez las salidas hacia adentro. Perfecto. Tengo un amigo acá en Colombia muy especial, que él escribe la palabra Dios de esta forma. Ok. O sea, también arriba, en la parte de arriba dice Dios también. Abajo dice Dios con Y. Entonces pregunta, ¿dónde está Dios? Yo. Dentro de mí. Yo. Qué buena. Sí, señor. Sí, generalmente nosotros decimos que Dios está ahí arriba y tendríamos que señalarlos aquí, ¿no? Por eso lo que usted me dijo ahora, pues el título de esta conferencia, la salida es hacia adentro, hacia Dios, hacia mí, hacia el ser. Exacto. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Bien, pues creo que estaríamos llegando al fin, salvo que tú opines lo contrario, mi querido Ernie. Veamos quién tiene alguna pregunta o algún comentario, eso sería interesante.
Hay mucho para preguntar, siéntanse en confianza de hacerlo. Sí, por favor, me encantará responder y escucharlo sobre todo y aprender. Jorge, si la vida es sentir, ¿qué le podríamos decir a una persona que te dijese, pero yo siento todo el tiempo esta cosa que no tengo suerte, que no soy amado, que cómo hago para revertir ese sentimiento? Porque Podríamos repetir desde no tengo suerte y no soy amado, concedido. Ahí está tu fuerza. Y no es cuestión de decir y decretar, es cuestión de que en el fondo lo crees. eso. Y esa es la creencia que tengo que soltar. Vuelvo a poner mi francés, perdón, pero es que quiero ser muy enfático, nada más es la única intención. ¿Y dónde chingados aprendimos que no somos eso? O sea, perdón, reitero por el francés, pero creo que esto logra que se capte mucho mejor y que sacuda una falsa creencia de que no soy, no tengo suerte, no esto. O sea, yo decía cuando tenía un grupo de vendedores que Dios es vendedor. Dios no entiende la palabra no. ¿No? Como un vendedor no debe entender el no. Debe ir por el sí, siempre. Y ese es nuestro gran reto o gran responsabilidad de llevar a un consciente y aceptar que puedo hacerlo, que si lo tengo en mi corazón lo puedo lograr. Solo que la felicidad es antes de lograrlo. O sea, no lo logro para ser feliz, porque soy feliz lo logro. Ese es el único tema. Quiero tener mucho dinero para ser feliz. Lo vas a tener y vas a encontrar una felicidad vacía, por llamarle de alguna manera. Y entonces cada vez vas a querer tener más de lo que tú llamas felicidad. Fíjate tu fuerza. Soy feliz y quiero tener dinero. Aplausos. Tenemos esa creencia, ¿no? De que el dinero está relacionado casi el 100% con la felicidad. Sí, pero también tenemos la creencia contraria, Sí. ¿no? Que la felicidad puede traerme tristeza, dolor, una serie de condiciones. También existe esa. Si no, lamentablemente no tendríamos bastante carencias económicas en diferentes poblaciones, ¿no? Es más miedo al dinero que otra cosa. Y a veces hay más soberbia en la pobreza, llamada pobreza, que en la riqueza. Pero volvemos a lo mismo, es tú lo dijiste muy bien, lo definiste muy bien, es una creencia que yo adquirí y que le he dado validez. Y el dinero es una consecuencia, repito, de mi felicidad. A ver, si yo soy feliz, trabajador, tengo la astucia que me regaló Dios y estoy en completa armonía y hago lo que amo, por consecuencia natural voy a tener dinero. ¿Cuánto? Pues el que tú decidas. Pero es otra vez tu decisión. ¿Qué voy a hacer con el dinero? Decía bien Sergi Torres. A veces le tenemos más miedo al dinero por lo que creo que me puede generar y convertir que por el dinero en sí. Y por eso no lo tengo. Y ponía el ejemplo él mismo de Osho, ¿no? Que 300 y tantos Rolls Royce, y cuando los quiso vender, estaba desprendido de todo eso. La Rolls Royce digo, no, pero me vas a romper todo mi mercado, ¿no? Entonces, finalmente, tenemos más miedo a los que nos convertiríamos en ese Rolls Royce que al Rolls Royce como tal. Repito, es otra vez miedo. Entonces, yo soy feliz con y sin Rolls Royce. Y si quiero un Rolls Royce, pues lo tengo porque me gusta, como a Osho, ¿no? Y cuando no lo quiera, pues me despego y sigue siendo Jorge Gómez, o en su momento así lo hizo Osho, ¿no? Él logró eso, tener 300 Rolls Royce y ser Osho. No tener ningún Rolls Royce y seguir siendo Osho. Tener mucho dinero y ser Osho, no tener Osho, pero a él no se le recuerda por millonario o no, se le recuerda por lo que trascendió. Pero él lo decidió. Es otro tema también de mucha profundidad, el manejo del dinero y la espiritualidad y todo esto, ¿no?
Eso es Don todo ahí. Jorge, me permite, Por favor. me impactó mucho que usted habla del maestro Osho, Bhagwan Sri Rajneesh. Tengo un archivito de él en el cual habla acerca de que la relación con el dinero es la relación que todos nosotros tenemos con la muerte. Ah, Porque interesante. porque porque el dinero supuestamente me va a proteger de la muerte, de la enfermedad, si tengo dinero para pagar el médico, si tengo dinero para X, Y, Z cosa, pues el dinero me va a salvar. Pero el Osho dice ahí que es una falsa seguridad, es sí, un falso sentimiento de seguridad. Entonces, bueno, voy a ver si por acá me permite, yo por aquí lo tengo yo escrito, que es muy interesante. No sé si me alcanza el tiempo, pero eso es lo que decía don Osho, que, em, eh, que es el apego, el amor al dinero. El dinero es un facilitador de procesos. El dinero, con el dinero puedo comprar la cama, pero no el sueño, la comida, pero no el apetito, el libro, pero no la inteligencia, una casa, pero no hogar, una convivencia, pero no el amor, las medicinas, pero no la salud, un título, pero no un saber, un conocer, un crucifijo, pero no la fe, un lugar en el cementerio más hermoso del mundo, pero no un lugar en el cielo. Pero sin la plata, no tienes la cama, tienes que dormir en el suelo. Si no tienes la plata para comprar la comida, la tienes que pedir o robar. El libro, o te lo regalan o te lo prestas, pero es un facilitador de proceso, eso es todo. Sí, sí. Sí, finalmente es consecuencia de algo, ¿no? El tema es que creo que lo hemos puesto en un lugar equivocado y lo hemos dejado de poner, o lo hemos, ya sea para bien o para mal, me estoy refiriendo para más o para menos, eso quise decir, lo estoy poniendo en un lugar equivocado. Y el dinero pues es, ¿cuánta cantidad de agua quieres beber en el día? 3 vasos, 5 vasos, 7 vasos, 10 vasos, un vaso, medio vaso. Es tu decisión. Ahí está. ¿La tomas o no? ¿La tomas de un sabor, de otro, en un momento, en otro dado? Yo creo que uno va eligiendo, ¿no? No tendríamos por qué pelearnos con el dinero. Ahora, ¿cuántas posibilidades existen para que el dinero llegue a mí? Infinitas, ¿no? Una buena técnica es, muéstrame las infinitas posibilidades de que algo llegue a mí. Pero no solamente hay una. Pero yo aprendí que es solamente una. Vuelvo a mi creencia, la abundancia me quiere dar, mi creencia me limita, y entonces me voy por toda esa creencia que he aprendido de sufrimiento, de dolor, de sudor, de no merezco, y me empiezo a pelear en ese mundo, y a mi divinidad escondida por ahí le dejo que algún día me guíe para que yo pueda tener dinero y me caiga de algún lugar, ¿no? Me permite, Cuando en realidad es don Jorge, la dice que meditación diaria, ¿no? acerca de la seguridad que da el dinero. La vida ha sucedido, el nacimiento ha sucedido y ahora la muerte sucederá. De ahí que nuestra vida esté excesivamente dominada por la muerte. Por eso todo el mundo busca seguridad. ¿Cómo evitar la muerte? ¿Cómo cómo prolongar la vida un poco más? ¿Cómo no morir? ¿Cómo escapar de la muerte? La muerte ejerce su dominio. Por eso el dinero se vuelve tan importante. Recuérdalo. La importancia del dinero es la importancia de la muerte, porque el dinero te proporciona una falsa sensación de seguridad, una sensación de que tienes dinero, que tienes el médico, de que tienes la medicina, de que tienes una cuenta en el banco, de que tienes un seguro de vida, que tienes amigos, de que tienes una hermosa casa, de que si surge algún problema, tú te encontrarás a salvo. Por eso la gente se obsesiona tanto por el dinero. Quiere tener más y más dinero, quiere crear una gran muralla china a su alrededor para que la muerte no lo pueda alcanzar. Pero nada puede impedir la muerte. Tus esfuerzos simplemente destruyen la oportunidad de haber sido una gran experiencia, de haber podido florecer en el amor. Solo hay dos clases de personas en el mundo, los orientados hacia la muerte y los orientados hacia el amor. La vida ya ha surgido.
Nada se puede hacer al respecto. A nadie le preocupa el nacimiento. Ya ha sucedido. Hasta ahí llega la cita de Osho. Muy bien, muy cierto, muy agradecido por la intervención. Con mucho gusto. Y ahí es donde está, ¿no? Es decir, yo sí considero que todo, voy a poner un ejemplo ahorita que hablamos de importancia. Si yo soy responsable y hay una persona que me está enseñando que tengo que sanar algo y me hizo enojar, sentir odio, lo que bien hablábamos hace ratillo, y lo tengo ahí, ese odio, es bien importante que me lo haya hecho. Si yo estoy en un acto de responsabilidad, es bien importante que me lo haya enseñado, ¿cierto? Es bien importante respirar, es bien importante tener un jardín, es bien importante tener el aire, es bien importante bañarse, es bien importante vestirnos. Es bien importante, es que todo es importante. Pero lo más importante es que nace de mi felicidad y del amor y que yo sé que tengo acceso a él, nada más. Y que yo sé que no va a cambiar mi centro, tenga o no tenga. Que es mi elección. Entonces, que es ahí donde todavía no cabemos. Es mi elección tenerlo y perderlo, o nunca tenerlo, o siempre tenerlo y siempre mantenerlo. Es mi elección. Vuelvo al tema central, las salidas para adentro. Es el poder de elección, es un regalo divino. Y solamente tengo que decir sí, ¿a qué? A mi divinidad o a las creencias. Y mis creencias las puedo cuestionar. Vuelvo a mi palabra en francés, ¿por qué? Tengo que hacerle caso a mis creencias. Porque es una tradición de años y años. Voy a poner una fábula de ejemplo, ¿no? Una señora hacía un lomo riquísimo y a la hora de prepararlo, después de todos los menjurjes, imagínense esto, le cortaba, agarraba y con un cuchillo cortaba de un lado, cortaba al otro y lo metía al horno. Y cuando salía, todo el mundo lo degustaba y en México se dice chupar los dedos, ¿no? De lo rico que estaba. Finalmente le preguntan a la señora, oye, me llamó la atención que le cortas de un lado y de otro, ¿por qué? No sé, así es la receta. Entonces van con la mamá, así me lo dijo la mamá, se van con la mamá y le preguntan, no sé, así me lo pasó mi mamá, ahora la abuela. Y se van con la abuela y contesta, ay, mijito, es que en aquel entonces el horno estaba muy chiquito y no cabía, entonces lo tenía que cortar. A veces hacemos muchas cosas así, porque lo hizo mi abuelita, mi tatarabuelita, y ni siquiera cuestiono, nada más lo hago. Es una costumbre llevada, una creencia. Y si suelto esa creencia y tomo la sabiduría del sentir, si lejos de lo que yo he memorizado, aprendo a sentir y aprendo a aprender. Y si hacemos eso, y si pedimos, cuando pidamos o agradecemos las infinitas formas que puede tener el universo de enseñarnos lo que tenemos que solucionar para estar tranquilos y felices y seguros. ¿Qué es mayor seguridad? Tener un empleo, voy a ponerlo en una parte monetaria, totalmente terrenal de este hemisferio. ¿Qué es más seguro? ¿Ser empleado de una compañía grande o saber que tienes la capacidad de salir adelante siempre? Reconocerte capaz de salir adelante siempre. Hay quienes dirán estar ligado a una compañía porque es muy seguro, porque bla, 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 todo lo que significa tener, está bien, es válido, así lo creyó él. En ambos casos, en algún momento va a venir una declive. ¿Le tengo miedo a ese declive? ¿Por qué? ¿Por qué le tengo miedo? ¿Dónde está ese miedo? ¿Qué es ese miedo? Es mi incapacidad de sentir del apego, del dinero, de mi incapacidad de creer que no puedo, que no me van a ayudar, que no me voy a ayudar, dentro de eso que llamamos divinidad y otra vez en ese circuito donde nos hemos metido sin darnos cuenta que la responsabilidad está en nosotros. ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me está mostrando este momento? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender para sanar en este momento y volver a mi abundancia? Renuncio a ello. ¿Tengo que hacerlo con dolor? Bueno, pues tu elección. O sea, la divinidad otra vez sentada arriba te diría, it's up to you. ¿Cierto? Cierto. Sí. Don Jorge, me voy a volver cansado con usted, pero yo no quiero perder esta oportunidad tan maravillosa de hablar con su persona. ¿Cómo usted le puso algún
Jairo, no te estamos escuchando. Sí, se cortó. Ok. A ver si lo rescatamos, ¿verdad? Sí, claro. Jairo, 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 no se le escucha nada. Sí. Él nos escucha a nosotros, pero nosotros no a él. Ok, perfecto. Jorge querido, la charla es hermosísima y como Jairo dice, podríamos estar horas, horas y horas. Agradecidos estamos todos desde Encuentros del Miércoles en New York por tu presencia, por todas las palabras, por tu tiempo, querido. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga siempre. Igualmente, igualmente, agradecido contigo, con el auditorio, con Henry, a quien aprecio y quiero mucho. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Jorge. Yo realmente he estado anonadada, escuchando y aprendiendo. Así que solamente darte muchas bendiciones y ha sido maravillosa tu exposición. Muchas gracias. Gracias, qué linda, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes, de verdad. Gracias. Gracias por la oportunidad. No, Gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches a Gracias todos. y buenas noches. Gracias. Súper interesante. Hasta luego, Gracias a bendiciones. todos. Muchas Éxito. gracias. Gracias por asistir. Gracias. Gracias. Bye, muchas gracias. Bye. Bye.